Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo podemos representar por criterios generales nuestra instalación hidráulica en un proyecto arquitectónico. He de decirles por principio de cuentas que nosotros vamos a trabajar siempre en nuestras instalaciones, en cualquier tipo de instalación, un principio que yo digo que es el de la serpiente, donde siempre tenemos un principio y un fin. ¿Por qué comento esto? Vamos a revisar en este pequeño croquis cómo es que debemos hacer el diseño de una instalación. Tengo mi cisterna, tengo mi check, mi subiente que llega a la bomba por succión y después por elevación llegamos al tanque elevado. Del tanque elevado ya podemos suministrar a todos nuestros muebles. ¿Por qué es importante comentar este principio de la serpiente? Porque yo no debo considerar en ningún momento un retorno al punto de inicio. Eso sería una pérdida no solo en material, sino también una pérdida en la presión del flujo. Puede haber problemas por saturación de presión en las tuberías, etc. Entonces es muy importante considerar que no debe haber retorno en las tuberías. Siempre debe haber un principio y un fin, como el principio de serpiente. Después vamos a tener en un planteamiento general dos sistemas de bombeo. El primero va a ser por gravedad, que es el que les acabo de explicar, donde hay una bomba y hay un tanque elevado. Es decir, la bomba me permite llenar el tanque para poder después, por gravedad, alimentar a todos los muebles, como se ve aquí. En el segundo caso es por presión. En lugar de tener un tanque de almacenamiento arriba con un tanque elevado, el mismo tanque está junto con la bomba. Es decir, tenemos un sistema de succión desde la cisterna y en este caso donde está la bomba está integrado el mismo tanque hidroneumático que trabaja a presión, que ahorita les voy a explicar cómo funciona. Y en lugar de tener un almacenamiento por gravedad, más bien es por presión, y esto voy a repartir a los muebles directamente sin necesidad de elevarlos. ¿Cómo va a funcionar esto? El tanque hidroneumático puede tener su bomba periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo puedo tener, si es vertical, la bomba puede estar aquí. Si es horizontal, la bomba puede estar aquí. Y esta puede ser el tubo de la succión. Entonces aquí nosotros tenemos una variante. Pero también tenemos otra posibilidad, que esta bomba pues generalmente genera ruido. Pero también tenemos otra posibilidad donde, y esto voy a ocupar el esquema que tengo aquí, para la bomba sumergible existen unas bombas que se consideran o se les dice bomba de bala. Y esta es que precisamente se sumerge en la cisterna y queda ahogada hasta la parte más baja del tubo de succión. Ya tiene integrado el check. Entonces, esto hace que la bomba, pues obviamente es silenciosa y además es un poquito más estético porque no tenemos el sistema de bombeo expuesto, sino oculto en la cisterna. Esas son las dos, son las dos formas de bombeo que tenemos, y dentro del sistema hidroneumático tenemos dos opciones, que es con la bomba periférica que va junto al tanque de almacenamiento y la bomba sumergible. Ahora, ¿cómo funciona un tanque hidroneumático? Vamos a ver un principio muy fácil. Nosotros tenemos el tanque, y es un tanque en realidad muy pequeño, y nosotros vamos a tener aquí una bolsa, por decirlo así, un globo dentro, y entonces cuando yo comienzo a través de la succión, empiezo a introducirle agua, yo voy a tener la saliente aquí, y voy a tener por lo regular una llave o la misma bomba, si esta es periférica, donde va a estar deteniendo toda esa presión. Es decir, yo voy a estar inyectando agua, y en la medida que inyecto agua, esta bolsa que ocupa casi todo el espacio, se va a ir haciendo más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, hasta que se haya reducido tanto que tenga toda la presión de agua. Resulta que entonces, como toda el agua está contenida ya a presión, cuando yo abro una llave, entonces quiere decir esto, que empiezo a liberar la presión que hay aquí, y la bolsa se empieza otra vez a hacer grande.
porque está recuperando el espacio que ha sido ocupado por el agua a presión. Entonces, a través de un manómetro, cuando yo detecto que el agua tiene menos presión, entonces automáticamente se activa, y cuando llega una presión específica, que es una presión de paro, entonces puedo detener el flujo y la succión. Y es así como funciona un tanque hidroneumático. Esto es muy importante entenderlo para que nosotros podamos ver cuáles son las necesidades que solucionamos con un sistema diferente, tanto el de gravedad como el de presión. En muchas ocasiones, para grandes conjuntos arquitectónicos, se ocupa el de gravedad con un tanque elevado muy grande, para que entonces podamos repartir a todos lugares, aunque la distancia sea muy grande, de un lugar, del lugar donde se hace la repartición en el tanque elevado hasta el último punto, donde se va a suministrar el agua. Y ahora vamos a ver cómo hacer su distribución ya dentro de su proyecto arquitectónico. En el entendido de que ya vimos estos principios básicos, pero ahora vamos a ver cómo los podemos aplicar dentro de nuestro terreno. Por principio de cuentas, vamos a pensar que este es mi terreno y que esta es la calle. Esto que viene aquí es la red municipal. Yo voy a hacer una derivación para poder alimentar mi cisterna, y en este caso voy a considerar que tenemos un tanque hidroneumático, donde yo voy a poner estas crucecitas, por lo general se representan para indicar dónde va a haber llaves o válvulas de paso. Entonces yo voy a poder instalar mi tanque hidroneumático. Bueno, para empezar debo decir que estos tres, esta es un área del terreno que no es un edificio, pero estos dos sí son edificios, y aquí atrás tengo un jardín y necesito dos llaves de jardín. Es muy metafórico el ejemplo, pero es únicamente para especificarles a ustedes y darles una idea muy clara de cómo pueden armar su instalación. Yo puedo meter un registro. Regularmente se ponen donde hay bifurcaciones o conexiones para poder controlar los ramales, que acuérdense que los ramales son precisamente las líneas de alimentación. Entonces aquí yo voy a tener un registro y voy a tener dos derivaciones, una para continuar a toda la red y otra para derivarme a ramales secundarios para alimentar zonas de baños. En este caso, por ejemplo, llego a otro registro y hago el mismo procedimiento, y entonces llego a la parte de allá atrás, que no tiene muebles, solamente son salidas de llaves. Es muy importante comentarles que aquí tengo una llave de paso. En este caso, por ejemplo, considero que hay una llave de paso para este ramal y otra llave de paso para este. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una avería en alguna parte de la instalación de esta zona, entonces puedo cortar el flujo para que ésta siga funcionando. Por eso es importante considerar válvulas de paso para cada uno de los ramales y en donde haya bifurcaciones. Lo mismo tengo en esta parte, para que aquí no se nota muy bien, pero esto debería ser una bifurcación, una llave de paso en la bifurcación, que preferentemente se hace dentro del registro para no dejar expuestas esas válvulas. Y esos registros obviamente van subterráneos, y toda la línea va subterránea. Ahora, el ejemplo que les pongo, se los voy a poner aquí ya en una parte como isométrico. Esta es mi cisterna. Esto que ustedes ven aquí es la subiente, y llego al tanque hidroneumático. Del tanque hidroneumático generalmente debo tener una llave de paso para cerrar todos los circuitos. Después, aquí tengo el registro, y de este registro debo tener una llave de paso aquí y otra llave de paso aquí, como se veía en estas zonas. ¿Para qué? Para que yo controle los ramales. Ahora, dentro de este baño, que es el que vemos aquí, yo tengo dos WC, y es un ejemplo, puede ser un migitorio, un WC, etcétera, y tengo un lavabo, y así repiten los baños, hombres y mujeres. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer también es meter una llave de paso y otra llave de paso aquí, después de la bifurcación. ¿Por qué razón? Porque si tengo una avería dentro de uno de estos muebles, o de la instalación de estos muebles, entonces pueda yo cortar el flujo y el otro pueda seguir trabajando sin problema, y viceversa. Entonces así en cada uno de los muebles yo voy a tener una llave de paso aquí para cortar el flujo posiblemente en esa zona, y otra llave de paso aquí para cortar el flujo de esta zona. Una vez que he hecho el tendido de mi línea, entonces después de la bifurcación voy a tener llave de paso y llave de paso para controlar. Entonces lo mismo aquí, ya controlé el flujo para estos que son la línea de jardín.
Y esa es la forma en que se hace una instalación hidráulica dentro de un proyecto mayor, que aplica también para casa habitación. Ahora, voy a comentar algunas características importantes en la diferencia de alimentar los muebles sanitarios. En este caso, por ejemplo, voy a hablar de un WC que tiene un tanque de almacenamiento. En este caso, siempre es importante que la alimentación de estos muebles para la caja están en el lado derecho, más bien en el lado izquierdo visto de frente. Es decir, jamás están de ese lado. Siempre se tiene que dejar la alimentación aquí a un lado, pero del lado izquierdo viéndole el mueble de frente. Y aquí ya se deja la punta y se conecta ya sea con una llave flexible, con una manguera flexible, o directamente se integra al tanque. Hoy en día las conexiones ya son todas con manguera flexible. Ahora, cuando es a través de un fluxómetro, la línea viene aquí y yo tengo dos formas de hacer la descarga al mueble con un fluxómetro. Obviamente este tiene que trabajar forzosamente con tanque hidroneumático o con un tanque elevado pero a gran altura para que la presión sea mucha. Yo puedo tener dos tipos de fluxómetro. Un fluxómetro de pedal que siempre, cuidado, siempre se pone del lado derecho. Siempre. Y de allí se alimenta. O la otra es que utilice yo fluxómetro de manija o electrónico, de lectura electrónica, que esos van exactamente al centro para poder alimentar y que queden sobre el mueble. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no tiene depósito. Y vamos a ver cómo se instala dentro del ducto de instalaciones. Este ducto de instalaciones, que por lo menos debe tener 80 centímetros, va a tener, ustedes se dan cuenta que aquí hay dos ramales, que son estos precisamente. Entonces, yo voy a atravesar el muro y alimentar. Es decir, aquí salgo del muro y alimento. Y en este caso, por ejemplo, si es fluxómetro de pedal, voy a sacarlo aquí. Acuérdense que dijimos que del lado derecho vino de frente el mueble. Y en el caso del fluxómetro de manija es al centro, pero siempre voy a tener mucho cuidado de dejarle unos 20 centímetros hacia arriba. Les voy a poner un detalle aquí de cómo debería ir esa tubería. Con un tapón capa. ¿Por qué razón? Porque con esto absorbemos el golpe de ariete. ¿Qué es el golpe de ariete? Cuando nosotros tenemos un flujo de agua en una conexión, que es un codo, por ejemplo, la corriente de agua trae fuerza de empuje hacia aquí. Entonces lo que va a ir haciendo antes de dar la vuelta, va a estar golpeando de este lado la conexión, el codo. Y es allí donde se hacen las filtraciones más comunes, porque van desgastando, o más bien se dice, van gastando la pared de la conexión, la van adelgazando hasta que se empieza a fugar por ahí el agua. Y como esa presión, entonces tenemos un golpe de ariete bastante fuerte. Por eso es que se deja una parte de unos 20 centímetros hacia arriba, para que el golpe de ariete, en lugar de pegarle a la conexión aquí, a un codo, se vaya y golpee a esta parte. Y con eso nosotros podemos reducir las averías en las conexiones de nuestra instalación hidráulica. Ahora, vamos a ver cuáles son los tipos de tubería que se pueden ocupar para las instalaciones hidráulicas. Tenemos el fierro galvanizado, que ese tiene décadas que fue inventado, y durante las conexiones antiguas, las instalaciones antiguas sobre todo, son las que más las utilizan. Aunque para instalaciones actuales, el fierro galvanizado resiste grandes presiones dentro de la tubería. Por eso están utilizados para diámetros mayores o para longitudes mayores, porque resiste mucho más presión por las paredes, que son más gruesas. La característica es que todo es roscable. El fierro fundido jamás puede ser soldable. El cobre, que es el que más eficiencia tiene por lo pulido de sus paredes, entonces representa una alta funcionalidad dentro del tubo, y regularmente es soldable, pero también todos los que vamos a ver pueden ser roscables para poder integrarse a tuberías como estas, por ejemplo, o a conexiones específicas donde se requieren rosca. Para esto es muy importante comentar que cualquier conexión que diga, por ejemplo, un codo CRE, quiere decir con rosca exterior.
Y un codo CRI, por ejemplo, es con rosca interior. Entonces, cada vez que escuchen ustedes que hay una conexión CRE, quiere decir que con rosca exterior. CRI con rosca interior. Esa es una acotación importante porque esto nos va a permitir también saber qué tipo de tubería vamos a ocupar. La tubería de PVC por lo regular es soldable con pegamento para PVC, pero también hay conexiones que se hacen para otro tipo de tuberías, como en este caso para el fierro fundido también se puede combinar la tubería. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un ramal mayor con distancias muy grandes, con tubería de fierro fundido, fierro galvanizado, perdón, pero ya los ramales secundarios que van a alimentar a los muebles se pueden hacer con tubería de PVC hidráulico. Entonces, eso, por tanto, las tuberías pueden ser soldables, las conexiones pueden ser roscables o soldables. En el caso del CPVC, presenta las mismas características. Puede ser soldable o roscable, dependiendo de las conexiones que se tengan que hacer. ¿Cuál es la diferencia con el PVC? Que el CPVC tiene menor funcionalidad por las características del material, no resiste grandes presiones y es para un uso muy doméstico, incluso poco recomendable para lograr una alta durabilidad. Después tenemos el rototubo. Este es un material verde que ustedes habrán visto, pero ese se tiene que hacer a través de un termofusor. Todas sus conexiones se hacen a través de termofusión con un aparato. Es de una alta funcionalidad, pero uno de los problemas que tiene es la dificultad para maniobrar en conexiones cuando hay averías. Es decir, cuando se hacen tuberías nuevas, es perfecto porque se necesita espacio para operar el termofusor. Pero en el caso de reparaciones es un poquito complicado porque muchas veces, como no es roscable, no es soldable, entonces se tienen que sustituir las piezas y se tiene que hacer la termofusión y por lo tanto el aparato requiere de un área un poquito mayor para la maniobrabilidad. En el caso de los demás tipos de tubo, el soldado o el pegado de las conexiones se hace con muy poco espacio cuando se hace una reparación. También tenemos el poliducto, que ese no se hace, cuidado, tengan mucho cuidado, no se hace para ramales de alimentación formales, sino más bien se utiliza para cuestiones temporales, como por ejemplo una extensión para una manguera, o se puede utilizar para un ramal en jardín, por ejemplo, etcétera, pero su uso es poco común. Y este se realiza a través de adaptadores porque no es ni roscable ni soldable. Se meten conexiones acopladas que entran a presión. Entonces, con este criterio, ustedes ya pudieran tener un panorama general de cuáles son los materiales que pudieran ocupar para sus instalaciones. Y ahora veamos cuáles son los tipos de conexión que podemos tener entre muchos otros. Estos son los más comunes. Podemos tener codos. Y es importante comentarles que en el mercado existen regularmente todo a 90 grados. Es decir, todas las conexiones estas vienen a 90 grados. En algunos casos se pueden encontrar a 45 grados y en otros casos también se pueden encontrar a 22 grados, que son los usos comerciales. No se pueden encontrar conexiones con otros grados de inclinación. En este caso tenemos codos, T, cruz, que es una doble T, Y, incluso hay doble Y, y les voy a ir esquematizando aquí cuál es la representación. La cruz es esta, la Y es esta, la Y es esta, la doble Y es esta, la tuerca unión que se representa de esta manera, que nos sirve para poder desarmar tubos en tramos muy largos. Los coples, que esto es importante comentárselos, que un cople puede ser un cople CRI, un cople CRE. Recuerden que más bien un cople CRE, perdón. El cople CRI no existe. El cople CRE, que es con rosca, perdón, cople CRI, estoy mal. Un cople CRI es con rosca interior. El cople CRI siempre va a envolver al tubo o a los tubos que está uniendo, ¿de acuerdo? Entonces, el cople puede ser liso o puede ser con rosca. Si es con rosca interior. ¿Por qué? Porque siempre va a estar abrazando a los tubos que va a unir. En el caso de los niples es al revés. El tubo va a quedar encamisando
a la unión. Por eso lo pongo así pequeño. Y este puede ser soldable o puede ser roscable. Con rosca, ese sí sería con rosca exterior. Y las llaves de paso, que se representan por lo general de esta forma, pueden ser llaves de paso de globo, que es lo mismo que de compuerta, o pueden ser llaves de esfera. Esto para poder limitar el paso de un tubo, cortar el flujo. Entonces esas tuberías son las que más se ocupan en nuestras instalaciones hidráulicas. Estos son unos criterios generales para que ustedes puedan ir planteando sus proyectos arquitectónicos en el suministro hidráulico. Espero que estos tips les sirvan para poder desarrollar su proyecto. Muchísimas gracias.